Don Juan, bueno, muchas gracias por atendernos, ¿verdad? Por sacar el ratito para esta entrevista. No sé si está al tanto de lo que pasó ayer en Costa Rica, que, bueno, el Ministerio de Hacienda primeramente no estaba, como que no estaba funcionando la página web y eso alertó un poco y ya luego salieron diciendo que el tema era que habían hackeado su página, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo varias consultitas con respecto a esto y quisiera empezar por algo que me llama mucho la atención y es que, bueno, he estado leyendo y que es más vulnerable las páginas web estatales por el simple hecho de que ellos necesitan con urgencia recuperar la página, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto es esto cierto, verdad? Como de que por la urgencia, además, ayer era el día límite para que los contribuyentes pudieran pagar. Entonces, quería ver si, digamos, si esos ciberataques son fríamente calculados, si ellos hacen un estudio previo para decir como, ok, vamos a hacer esto a este día, porque también se dice que empezó el domingo de Ramos, pero se dio a conocer hasta ayer. Entonces, todo eso es fríamente calculado, como vamos a hacer el ciberataque que coincida en esta fecha para que, digo, obviamente sea como más alarmista, por así decirlo, y también genere más impacto a nivel gubernamental. Sí, exactamente. Bueno, primero un gusto estar aquí. Estoy al tanto de lo que sucedió y efectivamente, como tú sugieres, y está muy bien ese término, fríamente calculado, este tipo de ataques que trascienden, salen a la luz, por lo general son resultado de una planificación, de una cierta inteligencia por parte de los actores criminales, cibercriminales, como debemos llamarlos, ¿no? Hay que tal vez quitar esta idea generalizada de que cuando hablamos de ciberataques es algo automático, ¿no? Es un virus, un malware. Esos son herramientas, pero detrás de eso hay personas, hay organizaciones criminales, y cuando se trata de víctimas, como en este caso, importantes, ¿no? Del sector público, eh, digamos, hay una planificación y hay una intención clara, como tú dices, en el momento en que ocurren las cosas y cuál es el recurso que es comprometido. Porque esto es lógica, ¿no? Detrás de todo esto hay un fin de lucro. Generalmente, también existe el hacktivismo, cuestiones que tienen que ver con una intención, digamos, por alguna idea, creencia o cuestión de desestabilización política, pero por lo general el fin es el lucro, y en los ataques como el ransomware, que en definitiva es una extorsión o sea, es un secuestro digital para cobrar un dinero, es una expresión directa de esa búsqueda de lucro. Y cuanto más importante es ese activo que estoy comprometiendo, por ejemplo, una página de servicio público en un momento crítico en el que los ciudadanos tienen que acceder, por supuesto que ese sentido de criticidad y de urgencia ayuda al criminal a tener una herramienta de extorsión más fuerte. Entonces, eso es un poco la condición que vemos en general en los incidentes como este que se está viendo en Costa Rica. Estuvo leyendo que en Costa Rica el año anterior fue víctima de 2.500 millones de intentos de ataques. Sin embargo, eso representa solamente el 10% de intentos de ataques a nivel mundial, ¿verdad? Al 10% a nivel de Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Entonces, Costa Rica está dentro de ese aspecto, pero el que más ataques recibió fue en México. Yo me imagino, dentro de lo poco que sé sobre el tema, que Costa Rica no es un país tan atractivo para los ciberataques, principalmente por el tema económico que ellos piden de recompensa, ¿verdad? Porque cuál es la posibilidad y el monto, que evidentemente es muy alto. También leí que generalmente no logran recuperar los datos que fueron secuestrados. Entonces, ¿cómo debe proceder el país, verdad? El país debe pagar lo que se le está pidiendo, porque también hay amenazas que si no se realiza el pago, antes del 23 de abril empiezan a filtrar los datos sensibles que tienen suministrados a través de Twitter. Entonces, ¿qué sería lo correcto y qué tan verdaderamente atractivo podría ser Costa Rica para eso? Porque evidentemente todos sabemos que Costa Rica no es el país con un producto, o sea, con la economía más estable del mundo. Sí, en primer lugar, el cibercrimen está absolutamente globalizado, ¿sí? Hace
tal vez 10 años atrás, 15 años atrás, y yo estoy hace 20 años en esto, y yo he notado una diferencia en donde antes uno evangelizaba, ¿no? En el buen sentido de, miren, está pasando esto, hay una amenaza, y había un grado de escepticismo muy claro en nuestra región, de que esto aquí no pasa, ¿por qué me van a atacar a mí? Hoy eso creo que ha cambiado y con justa razón. El cibercrimen está absolutamente globalizado. Si bien lo que tú dices es cierto, estoy de acuerdo en que hay, como dije hace un rato, hay una intención de lucro, entonces yo voy a buscar atacar desde una mentalidad criminal, voy a buscar atacar a aquella víctima en donde yo pueda tener mayor lucro y eso suele ser en empresas o organismos, sector público-privado, de las economías más desarrolladas probablemente. Pero hoy ningún país de Latinoamérica está exento. También tú diste una cifra ahí de miles de millones, creo 2.500 millones o 2.500 millones de ataques, creo que mencionaste. Esta cifra parece muy grande y de hecho ahí lo que hay que diferenciar es toda la actividad de ciberataques automatizado que existe, que es cierto, y son millones de ataques constantemente que están ocurriendo, pero hay que diferenciar eso de lo que son ataques dirigidos cuando hay una intención concreta, ¿no? Como yo puedo especular en este caso, que es lo que sucedió en este caso, ¿no? Donde hay una víctima elegida, hay un trabajo de inteligencia y se busca lograr un objetivo concreto. Entonces, sí, hoy con todas las estadísticas apuntan a millones y millones de ataques. Eh, es relativo, ¿no? Ese número, qué tanto nos puede indicar. Solamente la realidad de que no hay nadie que se salva, ningún país está exento de esta actividad delictiva que es muy lucrativa, lamentablemente, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer? Me preguntabas también. Bueno, en todos los niveles, los gobiernos principalmente vienen trabajando en sus planes de estrategia nacional de ciberseguridad, que requiere de políticas, de un desarrollo institucional, digamos, de recomendaciones versus también reglamentaciones. Siempre hay una balanza delicada entre cuánto le puedo exigir al sector privado y público versus recomendar, ¿no? Entonces, hay una tarea ahí muy amplia de múltiples dominios que se van dando pasos en los distintos países de Latinoamérica. Hay índices que muestran el nivel de madurez que tiene cada país, hay un cierto ranking, pero la respuesta es un trabajo continuo, ¿no? En el que tenemos que ganar mayor madurez para poder responder ante estos incidentes que van a seguir ocurriendo. Otras cosas que hay que cambiar para terminar es la idea de que digamos, podemos prevenir absolutamente. O sea, no existe ninguna capacidad mágica de seguridad que impida que seamos víctimas del ataque. Lo que tenemos que ser capaces es de construir lo que llamamos resiliencia para que ante un ataque el impacto que sufre mi negocio o mi servicio público, en el caso de una organización pública, sea el menor posible y podamos seguir funcionando. Se habla mucho de que el Ministerio de Tecnología en Costa Rica en marzo anterior había alertado sobre esos ataques y también la semana anterior lo hizo. Entonces, se está manejando acá en Costa Rica como un poco no sé si negligencia sea la palabra correcta, y también culpabilizar al Ministerio de Hacienda de no atacar, sí, como seguir las órdenes o las recomendaciones, justamente como usted decía, de este ministerio. ¿Qué tan culpables podrían ser ellos, digamos, en el ministerio de, no sé, ignoro el tema, pero de quizás tener estándares de seguridad bajos que hayan facilitado obviamente el ataque? Bueno, no puedo especular sobre esas capacidades o la negligencia o no. Lo que yo puedo decir es, todo depende cómo lo miremos también. Por ejemplo, haber alertado una situación en un punto habla bien de una capacidad de detección. Entonces, peor es no poder advertir nada y de pronto sufrir un incidente, que muchas veces sucede esto, ¿eh?
los criminales actúan con mucha inteligencia y de la manera más sigilosa posible, de forma tal de que cuando ejecutan su ataque, lo agarran desprevenido, digamos, a uno, sea una organización privada o pública. Eso es muy común. No digo que sea, que esté bien o que tengamos que aceptarlo, pero es una realidad. Entonces, poder haber alertado ciertas situaciones habla de una capacidad de detección. De ahí a poder hacer un ajuste, poder prevenir, no podemos decir así en general que hubo o no una negligencia. Entonces, es un tema bien complejo. No podemos señalar con el dedo y culpar porque hay que entender muy bien en detalle qué pasó, qué capacidades tiene, en este caso, un ministerio versus qué, versus una recomendación o versus una práctica que uno debe seguir. Cuando uno es capaz de contrastar lo que existe como capacidad versus una buena práctica, ahí se podría establecer un juicio de valor en donde, digamos, y sí, estaban preparados o poco preparados o hubo negligencia porque realmente no tenían nada de lo que deberían tener. Pero para poder hacer ese juicio hay que tener muchos elementos, ¿no? El Ministerio de Hacienda, que fue el que fue atacado, no ha confirmado la extracción de datos sensibles, ¿verdad? Ajá. ¿Hasta qué punto ellos tampoco están teniendo acceso a la plataforma como para poder dar una veracidad y todavía es muy prematuro saber cuáles son los daños, ¿verdad? ¿A qué nos enfrentamos los costarricenses en el sentido de que yo como contribuyente, qué datos, o sea, qué tan peligroso, por decirlo de alguna forma, podría ser que mis datos estén expuestos y qué podría yo esperar que vaya a pasar en un futuro cercano? Bueno, de nuevo, para responder esto habría que tener muchos elementos que hoy no tenemos, es prematuro, va a tener que trascender cierta información para saber qué nivel de comprometimiento hubo. Eh, es muy relativo, ¿no? O sea, cuando hay o sea, si los cibercriminales eh, afectan una página web, esto puede ser desde algo cosmético, donde simplemente indisponibilizaron el servicio, pero no hubo comprometimiento de información, o puede haber mucho más. Ahora, cuando hablamos de comprometimiento de información, sabemos que esto también es muy amplio. No es lo mismo información de lo que llamamos PII, información identificable de personas, donde está digamos, número de documento, información personal. Esos registros se consideran información más crítica. Hay que ver si en cada caso si se logró comprometer esta información y qué consecuencias tiene. Hemos visto en la región muchos casos en donde sí se ha fugado esta información y la consecuencia es variada, desde que uno como ciudadano debería, por ejemplo, no sé, podría tener que cambiar su cédula de identidad porque ya está esa información de mi cédula pública o está en la dark web. Eso sería un caso extremo, ¿no? O, o podría no ser muy grave desde el punto de vista de lo que a mí me puede afectar como ciudadano. Sé que estoy siendo muy ambiguo, pero requiere, ¿no? El caso, esta ambigüedad, porque depende mucho de qué es lo que llegue a trascender en cuanto al comprometimiento real que se ha sufrido. A estas alturas, ¿hay algo que tanto el ministerio como los ciudadanos podamos hacer para mitigar un poco el daño que podría ocasionarse? En este caso creo que, bueno, la respuesta está más del lado del organismo afectado, no del ciudadano. El ciudadano va a ver afectada su capacidad de acceder a servicios, básicamente, si es el caso, ¿no? Si dejan de estar disponibles, si no hay una respuesta en un tiempo razonable. Del lado de la organización afectada, bueno, ahí sí, se activan protocolos cuando pasan estas cosas de control del daño, ¿no? Primero de entender qué está pasando, de reducir el campo de acción de los criminales, porque muchas veces los criminales lo que hacen es tomar control desde de una infraestructura de manera remota y desde ahí pueden operar, ¿no? Y es como que mantienen ese control desde adentro, si han logrado evadir las tecnologías de detección y de protección de seguridad.
Entonces, bueno, ahí está la lucha entre, ¿no? el gato y el ratón de qué están haciendo y cómo puedo cerrarles las puertas para que no me produzcan más daño. O sea, seguramente el organismo en este momento está en esa tarea de análisis y de detección, de análisis forense, en el caso de que ya haya habido una exfiltración de datos, ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, una de las recomendaciones que se han dado es que se limiten todos los servicios. Digamos, atacaron una plataforma en sí, pero el Ministerio de Hacienda tiene otras plataformas que tomaron la decisión de limitar los servicios para que probablemente no tengan acceso. Me imagino que es por eso, que no tengan acceso a Claro. plataformas. Eso va en línea con lo que comentábamos recién, en este proceso de entender qué pasa y de restringir el campo de acción de los ciberdelincuentes. Una posible medida del organismo es empezar a limitar otros servicios que, desde el punto de vista de la red, están interconectados, de forma tal de que si hubiera un control, ¿no? de esta infraestructura por parte de los actores criminales, no puedan seguir moviéndose y comprometer otros servicios, que es algo que a veces ha ocurrido en brechas conocidas. Empiezan por tomar control de una cuestión y luego toman control de otra, ¿no? Y cada vez su poder sobre la víctima es mayor y la capacidad extorsiva es mayor. Para en un futuro, digamos, pensando que esto se soluciona, se recuperan las plataformas, en un futuro, me imagino que la parte que más puede hacer al respecto sigue siendo el ministerio. Pero, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos para cuidar nuestros datos? O de igual manera, en un futuro tendríamos que confiar abiertamente en lo que pase con el ministerio. Digamos, confiar en seguir confiando en el ministerio en cuanto al tema de la ciberseguridad, que me imagino aumentarían después de esto. Como ciudadanos tenemos que reconocer que estamos en una transición a ser ciudadanos digitales o cada vez más digitales. Esto implica la necesidad de desarrollar lo que llamamos competencias digitales, esto está muy bien definido por un organismo que se llama el Instituto del Cociente Digital, el DQ Institute, y que habla de 8 grandes competencias, dentro de las cuales está la ciberseguridad, el manejo de identidad digital. O sea que es un campo en el que como ciudadanos nos tenemos que educar cada vez más. Proactivamente tenemos que tener esa búsqueda, porque somos ciudadanos digitales, y también los organismos públicos tienen que ayudarnos a crearnos conciencia y educarnos. Esto que implica, en términos más prácticos, poder reconocer, digamos, en qué situaciones puedo estar comprometiendo digamos, mi información o qué tan confiado tengo que ser a la hora de entregar información sensible en servicios públicos, cómo puedo llegar a distinguir entre algo que es real de algo que se intenta hacer pasar. Entonces, son recomendaciones generales, tampoco podemos decir, si ves esto exactamente, eso es bueno o esto es malo. Es más la construcción de un sentido común, que no es fácil, pero que requiere de un esfuerzo mancomunado entre el sector privado y público de cómo uno se tiene que manejar en una vida cada vez más digital, ¿no? Ejemplo concreto también, los bancos que nos dicen, nunca le vamos a pedir las contraseñas, ¿no? Que cambie su contraseña enviándole un correo. Ese tipo de acciones generan una conciencia de lo que está bien y lo que está mal, para empezar a dificultarle a los criminales las posibilidades que tienen de engañarnos, ¿no? Y de hacernos entregar información sensible. Don Juan, yo sé que es muy prematuro, pero ¿cuánto podríamos pensar que se va a alargar este proceso? Porque ellos pusieron como fecha límite el 23 de abril. ¿Podríamos llegar al 23 de abril, que faltan unos días? ¿O cuánto más se podría alargar este tema, verdad, de que tengan secuestrada la página? Bueno, eso sí, es imposible de advertirlo. No nos olvidemos que detrás de esto hay probablemente un grupo de criminales que tienen digamos, una intención, un modo de operación y inclusive a veces hablamos de una ética, ¿no? Generalmente no es bueno pagarle a un criminal. Tú me preguntabas antes si hay que pagarle a estos criminales cuando exigen el rescate.
y casi siempre uno dice, no, por supuesto, no hay que hacerlo, pero hemos visto que en distintos acontecimientos de brechas conocidas se ha hecho el pago, e inclusive organismos públicos han admitido tener que pagar. Entonces, la recomendación siempre es no paguemos, no alimentemos esta industria, pero la realidad es que, inclusive porque no hay una garantía, por esta ética de la que hablábamos, son criminales, no sabemos cómo se van a comportar. Pueden poner una fecha y luego cambiarla, pueden decir que si pagan no van a divulgar información y luego divulgarla. No se sabe. Son personas detrás de esto que no sabemos cómo van a reaccionar. El hecho es que los organismos tendrán que seguir las recomendaciones y a veces también las reglamentaciones. Hay cuestiones legales que impiden a veces tomar ciertas acciones. En función de todo ese contexto tendrán que decidir cuál es la mejor manera de responder. Nada más para finalizar, esta mañana también la Caja Costarricense de Seguro Social anunció que sus redes sociales habían sido hackeadas. Obviamente, bueno, me parece lógico, pero usted no lo confirma. Es más difícil, obviamente, hackear una página web que una red social. Sin embargo, la pregunta va más enfocada en si podría estar ligado o podrían ser ataques paralelos que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Podrían ser ambas cosas. Yo no diría que es más fácil eh, hackear, creo que te escuché decir más fácil es hackear una web que una red social. No necesariamente. Todo depende bueno, de múltiples factores, pero lo que vemos como patrón es que hay todavía una falta de adopción de ciertas medidas de control de acceso basado en identidad, lo que llamamos técnicamente un segundo factor de autenticación. Entonces, mucha gente usa sus redes sociales con su usuario y contraseña. Si en algún punto son víctimas de un phishing, de un ataque en el que le roban ese usuario y contraseña, ya los criminales podrían lograr ese acceso y empezar a hacerse pasar por otro y tomar control de una red social. Esto tanto para un ciudadano individual como para un usuario que tiene un rol de, digamos, de gestionar la red social de un organismo. Entonces, el mecanismo de trabajo es el mismo. Eh, a ver, depende, de nuevo, sé que son ambiguas las respuestas, pero porque necesitamos entender caso a caso qué es lo que ha pasado, cuál ha sido lo que llamamos el vector de ataque, ¿no? La forma por la que ingresaron y desde ahí cómo se han movido. Por supuesto que la coincidencia de que hayan comprometido un organismo y luego también esta red social nos hace pensar que estén relacionadas las cosas, pero podrían ser hechos independientes.